Arturo Ramiro Acosta Rea. Nací en un pueblito, el último del estado de Morelos, ya para allá están las rutas de Cacahuamilpa y Santa Teresa, en Michapa, Morelos, pero ahí pasé parte de mi infancia y de mi juventud, pero no me fui para Chavarría, me llevaron. Tengo 39 años viviendo en esta comunidad, a la cual le guardo mucho cariño. Hoy vengo a comentarles dos temas. El primero, la reseña histórica de Coatlán del Río y por qué visitar Coatlán del Río, el Edén y el paraíso morelense. Sin duda, el día de ayer y hoy hemos escuchado historias fabulosas. No cabe duda que nuestro estado es un estado, aparte de bonito, lleno de historia y de tradición. Coatlán del Río está compuesto de dos vocábulos: Coatl y Tlán. Coatl significa culebra y Tlán abundancia. Por lo tanto, Coatlán significa lugar donde abundan las culebras. Coatlán del Río está compuesto de 18 alcaldías y tiene una extensión territorial de 65 kilómetros cuadrados. El último informe del INEGE, que me parece que fue del 2020, nos dice que Coatlán del Río tiene 10.947 habitantes, casi 11.000. Bien, quien no conoce la historia de su pueblo está condenado a la ignorancia, a la falta está condenado a la ignorancia y a la falta de memoria. Un pueblo que olvida sus tradiciones, y por eso debemos de estar atentos. No cabe duda que los cronistas juegan un papel determinante en la historia y en la cultura de nuestro pueblo. Es por eso que los cronistas de hoy y del futuro debemos ir al rescate de nuestras hermosas costumbres y tradiciones y de la historia en general. En esta mañana donde se ha vivido con intensidad la fiesta de la palabra, seguro estoy que de las bonitas experiencias que aquí hemos recogido, no las echaremos en saco roto, sino las llevaremos al terreno práctico, ya que saber no es suficiente, debemos de aplicar lo que sabemos. Es triste saber que los jóvenes de hoy, algunos están perdidos en el alcoholismo, en las drogas, y esto es lamentable. Y en cuanto se relaciona a la cultura, saben más y conocen más del reggaetón, de las bandas y de las telenovelas. Es por eso que los cronistas somos la parte angular de la cultura en México y en nuestro estado. Tenemos una gran misión, tenemos mucho trabajo que hay que realizar para rescatar esta cultura, esta tradición que con el paso del tiempo se ha venido perdiendo. Quien no conoce la historia de su pueblo está condenado a la inconsistencia. Dicho de otra manera, quien no conoce la historia elemental de su pueblo es como un ciego caminando en la avenida de una gran ciudad. Hoy quiero comentarles a ustedes un poco de la historia de la fundación de Coatlán del Río, este hermoso paraíso morelense. Por allá en los tiempos prehispánicos se dicen los historiadores e investigadores que los toltecas venían procedentes de Malinalco, Estado de México, y primeramente llegaron a un lugar que se llama Coatlán Viejo, a 3 o 4 kilómetros cerca de la población de Coatlán. Posteriormente
se regresaron a la Yoshi. Y ahí estuvieron, no se sabe exactamente, por mucho tiempo, pero fue tanta la admiración al mirar sus lindos paisajes, su extensa vegetación, pues el Ayoxitl está ubicado en un lugar muy elevado. Quienes conocen Coatlán, está a 3 kilómetros hacia el oriente. Para llegar son aproximadamente 3 kilómetros. Un servidor y mi amigo que me estuvo aquí presente, Jesús Baena, tuvimos la oportunidad de visitar ese lugar, ya que un cronista debe de indagar, debe de preguntar, debe ir al lugar donde sucedieron los hechos históricos. Al estar presentes en ese lugar, pudimos darnos cuenta fue en época de lluvias, de la belleza natural de Coatlán del Río desde aquel lugar y de otros pueblos circunvecinos. Tolteca, en lengua náhuatl, significa mirador de Tula, pues precisamente en Tula, Hidalgo, fue donde tuvieron su mayor época de esplendor, y en algunas otras partes de la República. Ellos dejaron constancia y evidencias de su existencia en ese lugar. Pues pudimos observar, mi compañero y yo, muchas cosas interesantes. Sobre todo, pues han hecho presente los buscadores de tesoros, y cuentan los pobladores más antiguos de Coatlán que había una innumerable cantidad y una riqueza cultural impresionante, como piedras labradas de diferentes tamaños y diferentes formas. Había mucha riqueza natural. Ellos hablaban náhuatl y les podría hablar muchas cosas de esta cultura, pero pues quedaron muy impresionados y quedaron cautivos de la belleza de Coatlán del Río en aquellos tiempos. Y cuando estuvieron en Coatlán Viejo, se trasladaron, se movieron, ahí dejaron testimonio y evidencias de su existencia. Ahí fue encontrado un monolito que asemeja, que es una serpiente enrollada, ya que los toltecas fueron grandes escultores, conocían la herbolaria y medían el tiempo con precisión, pues de esta manera se daban cuenta si iba a ser una cosecha abundante o no. También ahí mismo fue encontrada una piedra enorme que se ubican a un costado del kiosco. Cuando vayan a Coatlán, ahí las van a ver con jeroglíficos que tal vez un arqueólogo pues pudiera describirlos. Ese es Coatlán del Río, un pueblo lleno de historia. Después de ahí se trasladaron a Coatlán Viejo. Ahí se cree que existe desde la Yoshi, que está retirado, a Coatlán Viejo, hay un túnel, hay evidencias. Cuando un sacerdote hizo unas excavaciones en la iglesia de Coatlán del Río, encontraron un túnel que se cree pero el sacerdote años después lo tapó y se comunica a la Yoshi. También después se fueron a las paredes, a un lugar hoy conocido como La Esperanza, y también dejaron evidencias de su existencia. ¿Por qué visitar Coatlán del Río? Coatlán del Río, el paraíso morelense, fue bendecido por nuestro santo patrón Papachucho, pues está ubicado en un excelente lugar geográfico, bañado el río Chalma, que nace en Ocuila, en Estado de México, y tiene su afluente en Chalma, hace su gran recorrido hasta llegar a San Andrés, Colonia Morelos, Cocoyotla, y finalmente llega a Coatlán del Río, donde sus
sus tierras son bañadas por sus aguas, y existe una flora impresionante, aún hoy existe una flora impresionante, donde pueden observar flores y paisajes muy coloridos, donde en el pasado, ahora por los plaguicidas y todo eso, pero no en un tiempo muy lejano, se sembraba caña de azúcar, arroz, jitomate, tomate, chile. Hay plantíos de limón que hacen de Cuatlán del Río un Edén. Ahora, uno de sus grandes atractivos también es la hamaca colgante. Anduve investigando y nadie me pudo haber dado razón de su existencia. Tal vez unos sugieren que tal vez 190 años. Es un paso obligado que por ahí pasaban los agricultores y los pobladores de Tilancingo, Morelos. Pero no hay más evidencias. Por eso visiten Cuatlán del Río, el paraíso morelense. Al entrar al pueblo, ven el colorido de todos sus árboles frutales, de chico, caimito, aguacate, naranja, mandarina y otros más, sus racimos de cocos, el canto de las urracas, el graznido de las urracas al amanecer, y por la mañana, cuando aparecen los primeros rayos del sol, podemos escuchar el cantido de las primaveras. Cuatlán del Río, en verdad, hay que visitarlo, hay que conocerlo, quienes no lo conocen. Su kiosco, una belleza arquitectónica que fue construida en el año de 1447 a 1951. A un lado ya les mostré las imágenes que se encuentran. También en aquellos tiempos, de 1914 y 1915, refieren los habitantes que José Cruz Ortiz, general de brigada del ejército zapatista de Emiliano Zapata, por el cariño y el amor que le tenía a Cuatlán del Río, regaló un águila, símbolo de la grandeza de la raza azteca, la cual está devorando una serpiente. La mandó a hacer entre Altizapán en una alfarería. Tuvo un costo de 4,000 pesos en aquellos tiempos, y quien la trajo y la colocó en la cúpula del kiosco fue el general José Cruz Ortiz. Aquí está el águila, cuando vayan a Cuatlán la pueden mirar.